Como ya habrán podido notar gracias a las redes sociales o las noticias que ven de manera muy recurrente en sus televisores, este pequeño país caribeño llamado Haití, que literalmente casi siempre pasa inadvertido, y hasta creo que la mayoría de las personas ni saben en dónde se ubica, está acaparando todos los reflectores debido a que las pandillas han tomado el control de todo el país. Lamentablemente existen países que con mucha mala suerte se caracterizan por tener problemas sociales por doquier, y Haití es uno de estos porque desde hace más de una década la cantidad de pandillas como también las catástrofes que ocasionan ellos mismos ha aumentado de una manera estratosférica. Y sí, los datos no mienten porque gracias a las exhaustivas investigaciones realizadas por la organización no gubernamental Human Rights Watch, se puede apreciar que tanto los asesinatos como los secuestros en ese mismo territorio han llegado a cuadruplicarse. Sin embargo, lo más preocupante es que tal y como presenta el portal de noticias Reuters, el año pasado los asesinatos relacionados y ocasionados por la guerra entre estas pandillas rozan los 5.000 muertos, lo que a su vez se puede traducir en menos control por parte del gobierno, menos seguridad en las calles, menos recursos tanto sanitarios como alimentarios, menos turismo y una infinidad de aspectos negativos que trae consigo esta llamada guerra civil. Claramente, con lo que les acabo de decir, habrá muchos de ustedes que habrán sido invadidos por una extraña curiosidad por saber ¿en qué momento este país se convirtió en uno de los más inseguros de todo el mundo? Pues déjenme decirles que, como la mayoría de eventos sociales catastróficos, es multifactorial debido a que una gran cadena de problemáticas que vienen acumulándose décadas tras décadas han ocasionado que justo suscite el panorama trágico que estamos presenciando el día de hoy. Primero, creo yo que deberíamos empezar con la famosa dictadura de Papa Doc y Baby Doc. Y sí, parecen personajes extraídos de un cómic o de un anime, pero sí, esas personas, esos eran sus apodos. François Duvalier y su hijo Jean-Claude Duvalier fueron los tiranos que más años gobernaron en Haití desde que se independizaron de Francia. Esos dos personajes políticos pasaron a la historia de ese país gracias a sus dos gobiernos sucesivos de 29 años, en donde se concentraron en reprimir a sus opositores políticos a tal punto de asesinarlos o hacerlos desaparecer. Como también una de las características que más resalta si tú te centras en averiguar sobre estos dos personajes es el enriquecimiento ilícito al desviar fondos, en donde aproximadamente llegaron a amasar más de 500 millones de dólares. Una inmensa cantidad de dinero si te pones a ver cuánto ha sido el PBI anual de ese país durante esas 3 décadas de terror. Porque tal y como se puede apreciar, ellos dos siguieron al pie de la letra el manual de cómo ser un buen dictador. No les bastaba con afectar negativamente el ambiente político de sus opositores, sino que se encargaban de atacar a cualquier persona que se atreviera a cuestionar sus acciones mediante marchas numerosas. Típicas actitudes dictatoriales que desafortunadamente en pleno siglo XXI seguimos presenciando. Todos estos problemas, ¿qué creen que han ido ocasionando en la sociedad haitiana? Pobreza, inestabilidad tanto política y económica, todo ese territorio caribeño. Imagínate qué tipo de persona tienes que ser para aprovecharte de tu población y ocasionarles un daño irreparable gracias a la brecha socioeconómica que has estado ocasionando. Porque estos mandatos no enriquecieron solamente a Papa Doc y Baby Doc, sino que con ellos se han sumado sus familiares, amigos más cercanos y otros empresarios también, llegando a acumular una cantidad gigantesca de dinero. Mientras que por el otro lado estaban las personas comunes y corrientes que se estaban muriendo de hambre literalmente, en donde no tenían ni un hogar para vivir, no tenían buena salud, no tenían buena educación, o sea, se han ido moldeando en esos dos gobiernos. Y aunque muchos estén esperando el final feliz de esta obra, por ahora no hay una luz al final del túnel, porque este es solamente el comienzo de toda la catástrofe que están atravesando. En el año 2010 otro evento inesperado volvió a sacudir a Haití, pero esta vez fue un fenómeno natural, más precisamente un terremoto. Este ocasionó la muerte de más de 200.000 habitantes, como también derivó en la destrucción de miles y miles de edificios que a día de hoy aún siguen sin ser reestructurados. O sea, no sé si se dan cuenta de la conexión que hay detrás de estos eventos. Gracias a las maravillosas jugadas de sus anteriores presidentes, su presupuesto nacional ha ido disminuyendo y esto a su vez los dejó con muy pocos recursos para hacer frente a este terremoto. Ese año muchas familias lo perdieron todo y tuvieron que buscar suerte en otros países, dando inicio al éxodo haitiano. Puede que hasta tú en tus mismos países, si eres de Latinoamérica, hayas presenciado este éxodo, aparte del éxodo venezolano, el éxodo haitiano, porque yo sí llegué a presenciarlo en Perú, que diferentes personas que venían de Haití se estaban concentrando en Perú. Aunque esto parecía al final, no lo fue, porque si nos visualizamos en la última década, una pizca de esperanza cuando se celebraron las elecciones del año 2016. En ese mismo año fue elegido como presidente de Haití el emprendedor y político Jovenel Moïse. Con él digamos que la mayoría de los pobladores se sintieron reconfortados, porque creyeron que su populismo se iba a convertir en obras efectivas. Pero no todo salió como esperaron ellos. En el gobierno de Moïse se cimentaron y tomaron más relevancia las más de 50 pandillas que a día de hoy controlan todo el país. Y es que las mismas personas que habitaron tanto en la capital como en otras ciudades se percataron que las fuerzas del orden empezaron a perder el control de muchos territorios del país, llegando a tal punto de ponerse cada vez más peligrosa la situación. Y encima no todo acaba aquí, porque este gobierno que se tildaba de revolucionario y de esperanzador estuvo inmiscuido en muchos escándalos, siendo el más famoso la masacre que se presentó en el año 2020. En esta se confirmó que políticos
quienes formaban parte de su coalición política, o sea, de su partido político, ordenaron el ataque de múltiples civiles gracias a la ayuda de las diferentes organizaciones criminales para así no ensuciarse las manos ellos. Esto se vino a saber un par de años después, o sea, no fue inmediato, porque tal como se menciona en la información proporcionada por Inside Crime, un reciente informe publicado por la Facultad de Derecho de Harvard y un observatorio de investigación en Haití sostuvieron que las pandillas recibieron apoyo de funcionarios estatales y policías para llevar a cabo diversos ataques que dejaron cientos de muertos, lo que demuestra que el gobierno ha promovido la violencia criminal en los barrios de más bajos ingresos. Aquí también como que te pones a pensar a qué punto llegó ese gobierno al que envió los criminales que ellos deberían de haber contrarrestado a que asesinaran en las zonas más pobres de la capital, uno de los movimientos más canallas que yo haya escuchado literalmente. Gracias a todo este contexto que hay detrás y que te acabo de presentar, nos podemos remontar a estas últimas semanas en donde las dos bandas criminales más poderosas y que supuestamente controlan más del 80% del país han estado realizando lo que se les apetecía en diversas zonas de la capital y llegando a tal punto de suspender las clases escolares, incendiar cualquier vehículo que vieran, asesinatos, canibalismo y finalmente lograron que su país esté aislado de intromisión internacional gracias a la toma de todas las cárceles como del aeropuerto internacional de Haití. O sea que no pueden recibir ni despegar vuelos internacionales, por así decirlo. Y eso también ha ocasionado que su presidente no pudiera regresar de su visita de África. Como ya te habrás dado cuenta, la situación se intensifica más y no es una mera visión personal, porque ahora último, el líder de las bandas criminales que formaron una coalición, por así decirlo, Jimmy Barbecue Sherazi, amenazó con crear una guerra civil en el país si el primer ministro no renunciaba a su cargo. ¿Y qué creen que pasó? Pues que logró su cometido y actualmente, hasta el momento en el que estoy grabando el video, Haití no tiene ningún líder político y su país está en manos de las bandas criminales más poderosas que hay.